otro día una persona me preguntó, ¿es lo mismo iniciar mi trámite de jubilación yo solo o hacerlo con un abogado? ¿Tiene sentido pagar un abogado? Más allá de que yo, obviamente, como todos ustedes saben, soy abogada, tengo mi idea, pero mi idea no es basada en quiero que los abogados tengamos trabajo, sino en todas las cosas que la gente no sabe que le pueden llegar a pasar cuando va a iniciar un simple trámite en ANSES y sigue los consejos de todos los carteles que hay en el organismo, de todos los trámites son gratuitos, no se necesitan gestores ni intermediarios, ¿sí? Aclaro que dice eso porque ANSES no pone no se necesitan abogados. En otro video ya les dije que la propia ley de procedimiento administrativo establece que es obligatorio que la persona tenga abogado cuando se va a emitir un dictamen jurídico sobre si tiene o no derecho, por ejemplo, a un beneficio, pero esto no se cumple en el ámbito administrativo. O sea, a nadie le notifican que se queda parado el expediente hasta que designe un abogado y pueda ejercer su derecho de defensa. Hoy vamos a tener a dos invitadas que son dos colegas que además de ser colegas que se dedican al derecho previsional en provincias del interior del país, son miembros también de la Academia Previsional y expusieron en una jornada que tuvimos hace poco contando casos sumamente complejos en los que lograron dar vuelta una situación muy complicada para sus clientes. Les voy a dar la bienvenida. Por un lado está la doctora Fernanda Clavero, que es de Bariloche. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Y por otro lado está la doctora Dayana Ioco, que es de Capitán Bermúdez, si no me estoy equivocando, ¿no? Sí, que queda en cerca de Rosario, entre Rosario y San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Así que vemos que esto es todo muy federal. Bueno, bienvenidas. Gracias. Bueno, ellas dos son abogadas, están en el interior del país y obviamente tienen otros casos que incluso son más complicados por las situaciones de sus clientes, ¿sí? Primero, Fernanda, ¿querés contarnos vos el caso que habías comentado en la jornada? Sí, yo llevé el caso a las jornadas porque era un caso bastante complejo, ya desde el inicio. Era un señor que en su momento tenía 54 años, en el año 2021, a fines del 2020 en realidad él se accidenta, tiene un accidente laboral y lo que ocurre es que después de todo el procedimiento de su reinserción laboral, se tiene que operar, pasan un montón de situaciones que tienen que ver con lo médico, es despedido de su trabajo. Allí se encarga una colega que hace laboral de toda esta parte del despido discriminatorio, pero ¿qué pasa? Él no puede volver a trabajar y entonces, mi colega, la abogada laboralista, me propone, quiere que yo, me entreviste con su cliente para ver qué posibilidades había de tramitar o de gestionar algún beneficio previsional. Bueno, luego de varias reuniones con esta persona que estaba bastante complicada porque tuvo una hernia discal y no se podía movilizar y demás, acordamos en que intentaríamos hacer un retiro transitorio por invalidez. Ya conociendo, digamos, su afección, él se sentía muy mal, no podía caminar, de hecho estaba en silla de ruedas en su momento, iniciamos el trámite, se tiene que sacar un turno en el ANSES, que demoraba bastante en ese entonces, y de ese turno en el ANSES tuvimos que ir a la comisión médica. Y en la comisión médica, eso fue en el año 2021, empezamos en febrero con todos los trámites, primero en ANSES y luego en comisión médica. Él mientras estaba sin trabajo, o sea que no estaba cobrando nada, y encima estaba en silla de ruedas, no podía trabajar de nada. Sí. Lo que pasó fue que la comisión médica, luego de muchos exámenes y de haberlo citado y demás, le otorga un porcentaje en octubre del 2021 de un 36,70% de incapacidad laboral. Para la ley, digamos, para poder acceder a un beneficio de retiro por invalidez, tiene que tener un 66% o más de la incapacidad laboral. Entonces, claramente este señor no llegaba al porcentaje, por lo que se apeló.
apelamos a la Comisión Médica Central, viendo que el caso, digamos, era de gravedad. Sin embargo, la Comisión Médica Central en marzo, o sea, el año siguiente, en marzo del 2022, no solo ratifica el dictamen, sino que le baja el porcentaje, le da un 32,20%. Alguien señor. que no podía caminar, bueno, una locura. Estas son las cosas que la gente no sabe que le pueden pasar, porque muchas veces la gente cree que no, estoy tan mal que me lo van a dar, no. Exactamente. No, y el señor estaba muy bajoneado, digamos, ya no quería seguir con el trámite porque ya encima que le bajaron el porcentaje, decía nunca voy a poder alcanzar ese porcentaje que se necesita. Pero bueno, ahí estuvimos conversando y finalmente se apeló se apeló este dictamen de Comisión Médica Central a través de una carta de documento, y entonces se siguió, el caso pasó a la justicia, a la Cámara Federal de la Seguridad Social, y lo que hizo la Cámara Federal fue derivarlo, como era un caso de provincia, digamos, del interior, se derivó a la Cámara de la provincia, que en este caso en Bariloche tenemos la Cámara de General Roca. Y la Cámara de General Roca lo derivó a Bariloche, y bueno, y aquí seguimos con un trámite que se supone que deberían todos poder contar las personas que viven en el interior, que es de que haya una comisión médica o que haya médicos anotados como peritos oficiales en los juzgados federales o en las cámaras que tengan, digamos, la expertise de poder hacer estas pericias médicas que se necesitan para ver qué porcentaje efectivamente se le determinaba a este señor de incapacidad. Bueno, eso no se pudo lograr porque se hicieron muchas gestiones con el Hospital Zonal de Bariloche, a través del Colegio de Abogados y Abogadas, para ver si se podía interceder con la Cámara de Seguridad Social. Bueno, todo eso no surtió efecto, y entonces... O sea, no había, para que lo entienda la gente que está viendo, no había un perito médico de la justicia federal para evaluar si esta persona tenía o no el 66%. Eso es lo que pasaba. Sí, entonces decidimos convocar a una médico perita, médica perito, y que trabajaba con el médico perito que también tuvo el señor intervención en la Cámara Laboral por su trámite, por su juicio laboral. Y bueno, luego de rigurosos exámenes, esta médica le hizo todo un informe muy detallado de cuáles eran las incapacidades del señor, y efectivamente le otorgó en ese examen un 82,32% de porcentaje de incapacidad. Este informe fue presentado en la Cámara Federal de la Seguridad Social y se dio traslado a las partes, que quiere decir que, bueno, nos convocaron para ver si nosotros teníamos algo que objetar o si estábamos de acuerdo con ese dictamen. Y bueno, la abogada de ANSES que tomó intervención en ese caso no dijo nada, digamos. Yo expuse que se tenía que tomar en cuenta este dictamen. Y bueno, y finalmente la Cámara de Seguridad Social dictó sentencia en marzo del 2024, favorable. Y esa sentencia quedó firme y el señor pudo cobrar, se le dio de alta el beneficio en ANSES en julio del 2024. Una locura, ¿no? Sí. O sea, todo esto le empezó en el 2020, que él quedó en silla de ruedas, y cobró en el 2024. No, es una locura. Él tuvo bloqueos en su espalda, tuvo intervenciones quirúrgicas y demás, y bueno, digamos, por todo eso estuvo en silla de ruedas durante un tiempo. Él ahora está cobrando este retiro transitorio por invalidez que, bueno, en el año 2027 se va a tener que volver a revisar, digamos, a ver si continúa con el mismo porcentaje de incapacidad. Y bueno, él está advertido de que si llega a alguna citación o a algo de comisión médica, que obviamente tiene que recurrir a un abogado o abogada para que se continúe, digamos, con los trámites necesarios para no perder ese beneficio. Claro, bueno,
Este es un caso, primero obviamente te felicito, esto ya te lo dije en la jornada, porque es un caso súper complejo. Son esos casos que uno dice, esto es totalmente injusto, y aparte todas las trabas por la zona donde están ustedes, que no tenían peritos, etcétera. Entonces eso lo complicó muchísimo más, pero creo que esto es como un ejemplo del típico caso en el que si la persona hubiera ido solo, directamente se lo rechazan la primera vez, no apela, directamente ya está, ya no puede hacer nada, porque encima ya no tiene más el carácter de aportante regular con derecho. Claro. Porque eso también es importante. Sí. Que he tenido consultas también de ese estilo, que no hay, digamos, más cosas para hacer, porque o pasó el tiempo, o no apelaron, o bueno, este tipo de cosas suceden. Entonces por eso es importante, ¿no?, conocer qué es lo que se puede hacer y nada, encontrar un profesional o una profesional que los acompañe y que sepa qué es cuáles son los caminos que hay que tomar. Y que busques también cómo resolver estas falencias de la justicia, porque es como que acá te tuviste que remover para conseguir un perito, etcétera, que es algo mucho peor de lo que pasa en otras partes del país directamente. Sí, totalmente, porque encima el expediente se iba del juzgado federal de acá de Bariloche a la Cámara de Seguridad Social, porque pidiendo instrucciones de ver pedía instrucciones porque como no hay peritos inscriptos médicos, dicen que toma intervención siempre en este tipo de casos, digamos, o en otros laborales en el federal, el cuerpo de peritos médicos de la Corte. Entonces, es como que si no, también se puede viajar a Buenos Aires, la persona podría viajar a Buenos Aires si fuera el caso, pero bueno, este señor no podía. Claro, y encima en el medio, en la pandemia y todo, y aparte es una persona en silla de ruedas. Bueno, un caso tremendo, te felicito obviamente, y espero que ANSES no se lo saque, porque lo que suele ocurrir con estos casos es que a los 3 años tiene que empezar todo de cero, porque le dan el mismo porcentaje que le dieron originalmente. Esperemos que no pase acá, sí. Esperemos que no, y estamos alerta. Sí. Bueno, hay que estar muy atentos a las citaciones. Bueno, pasamos con tu caso, Dayana. Contanos vos cómo era la situación de tu clienta, de qué trabajaba, bueno, todo. Bueno, mi caso se basa en lo que respecta al régimen diferencial. El régimen diferencial, no muchos saben, se caracteriza ¿por qué? Porque el trabajador realiza ciertas tareas que deterioran su salud, le causa como un envejecimiento prematuro. Entonces, el beneficio, entre comillas, es que pueden adquirir la jubilación de manera anticipada. En mi caso puntual, mi cliente llegó al estudio porque trabajaba en un establecimiento agrícola. Entonces, dadas las condiciones, ella podía jubilarse antes, con 57 años de edad y 25 de aportes. Bueno, iniciamos el trámite en ANSES, presentamos toda la documentación y la jubilación, luego de varios meses de trámite, sale rechazada. Entonces, nos notificamos, pedimos ver cuál era el motivo del rechazo. Y en estos casos de régimen diferencial, por lo general, siempre mandan a verificar al establecimiento si efectivamente se cumple con las condiciones para otorgar este beneficio al trabajador de poder jubilarse antes. Bueno, y nos encontramos con que el dictamen lo que decía era que la trabajadora no se había desarrollado en áreas que eran consideradas insalubres, y además que no se encontraba efectuado de manera correcta el aporte diferencial, porque estos regímenes tienen un aporte extra a lo que comúnmente se le descuenta a los trabajadores que adquieren una jubilación ordinaria. Bueno, entonces acá tenemos dos cuestiones que fue lo que atacamos para poder revertir esta situación, ya que presentamos un recurso de revisión ante la CARS. Entonces, por un lado era la tarea. Te pregunto como para que la gente sepa qué es la CARS, ¿sí? Porque mucha gente que está viendo no sabe, es un organismo como por afuera, claro, superior, que es vinculante hasta cierto punto, claro. Administrativo, sí, pero no es la propia ANSES, es otra vía como para apelarlo, digamos, no es la palabra, pero para que la gente sepa. Es como una instancia más para que revea por qué se resolvió de manera desfavorable para la trabajadora. Bueno, entonces, por un lado acá tenemos que a ella le consideran que la tarea que ella desarrollaba en el establecimiento no
encuadraba dentro de lo que era la insalubridad. Para ponerlos en contexto, en un establecimiento avícola hay distintos sectores. Está la primera parte, que es cuando matan al ave. Después los tienen que meter en unas ollas gigantes con temperaturas muy altas para limpiarlas. Después pasan a la etapa de esviscerado, donde justamente se le quitan las vísceras. Esto, además de tener contacto directo con las aves, lo que genera en los trabajadores es un movimiento repetitivo, porque tienen que ingresar y sacar la mano, ingresar y sacar la mano. Bueno, y después, una vez que finaliza este proceso, tienen que pasar a la siguiente etapa, que es donde los terminan de limpiar, los pesan y demás, como para ya ir a la última etapa final, que es la del empaquetado y la distribución. Mi cliente se desarrollaba en la parte justamente de la faena, que era la extracción de las vísceras. Claro, decir entonces, que eso no es algo insalubre es como una locura. Es una locura, porque ahí está en contacto directo con el ave muerta, tiene contacto con los fluidos, después en el ambiente en donde se desarrolla esa tarea, que son espacios a muy baja temperatura, con mucha humedad, entonces generan un montón de patologías que inciden de manera directa en la vida de la trabajadora. En este caso, esta señora empezó a tener insuficiencia respiratoria, bronquitis, dermatitis, el tema de hernias, después de los movimientos repetitivos de la mano. Entonces, ignorar estas patologías es totalmente absurdo porque se relacionan de manera directa con la labor que ella desarrollaba. Entonces nosotros en este punto lo que hicimos fundamental hincapié es decir que, o sea, la insalubridad no es por lo que dice un texto de que tienen que ser de tal o cual forma, sino que para determinar la insalubridad hay que ver la real tarea que llevaba a cabo el trabajador. Entonces, acá no se puede desconocer que esas tareas que hacía la persona le generaron un envejecimiento precoz y por eso tiene que gozar de esta posibilidad de poder jubilarse antes. Y ustedes presentaron, ella tenía ya antecedentes de estas enfermedades, de todo. Sí, toda la carpeta médica, porque justamente desde que empezó a trabajar en el establecimiento avícola, ella empezó a tener todas estas patologías. Bueno, y por otro lado, lo que atacamos también en lo que es la resolución fue el tema de cómo se financia el régimen diferencial. Hay un antes y un después en el 2018 con el decreto 633, porque anteriormente a este decreto el financiamiento del régimen diferencial era un financiamiento global y que lo hacía la patronal. Por un total de trabajadores se hacía una declaración jurada y se abonaba por la totalidad de empleados, ya sea que algunos se encuentren en el régimen diferencial y otros en tareas comunes. Pero después de este decreto, lo que se establece es que también va a tener que contribuir al régimen diferencial, al financiamiento, los trabajadores. Entonces se va a integrar con las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores. Y acá los empleadores van a tener que en las declaraciones juradas determinar por trabajador cuál es la nómina que corresponde y el porcentaje que corresponde para el régimen diferencial. Entonces también acá, con la documentación que nosotros habíamos presentado, lo que ellos nos objetaban era que no estaba hecho ese aporte. Y la realidad es que siempre estuvo hecho, solamente que se empezó a visualizar después del 2018. Claro, es una locura que ANSES no sepa esto, ¿sí? Tal cual, sí, porque vos fíjate, si ella hubiese ido sola a iniciar el trámite, se le hubiesen rechazado y quizás ahora tendría que seguir trabajando por un régimen común o porque le aplican la moratoria, que con lo que por ahí totalmente resuelven todo, y le están desconociendo un derecho que ella lo tiene y que lo cumple con creces. Que igual en este caso ella tenía muchos elementos para probarlo, pero hay casos que a todos nos pasa, que nos consultan de gente que cree que está aportando en un régimen diferencial o está cumpliendo ciertas tareas, pero no está registrado con esas tareas reales, no se está haciendo ningún aporte por un tema de régimen diferencial y pasan un montón de años
y después la persona no tiene forma de demostrarlo, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, ahí por eso está bueno este caso, me pareció re interesante para que la gente sepa que esto es muy complejo, ¿sí? Y que en estos casos necesita tener una defensa especializada. Esto no estamos hablando de alguien que te llena formularios, sino una defensa especializada en el tema, ¿sí? Sí, sí, porque si bien nosotros contábamos con los recibos de sueldo, las certificaciones de servicio, incluso teníamos notas suscritas por los empleadores, porque este establecimiento cambió de firma, en donde le reconocían la antigüedad desde el inicio del vínculo laboral, y aún así ANSES rechazó el trámite. Entonces es fundamental también contar con un adecuado asesoramiento para que se puedan prever estas cuestiones y evitar por ahí una situación desfavorable. Así que bueno, esos fueron los fundamentos que nosotros presentamos, bueno, y finalmente obtuvimos la resolución haciendo lugar al beneficio. Perfecto, la CARS obligó a ANSES a que le pague el beneficio. ¿Cuánto tardó todo el expediente con las dos instancias en total, si te acordás? Y más o menos lo iniciamos en el 2024, a principios del 2024, sale rechazado a fines del 2024 y después, bueno, presentamos el recurso y hace un par de semanas que obtuvimos la resolución favorable. O sea, un montón, casi 2 años más o menos. Sí, bueno, esto es tremendo. Por eso también la gente que nos esté viendo, que sepan que hay ciertos trámites que es mejor ir con tiempo haciéndolos, no esperar a cuando te quedas sin trabajo, sí, como todo ir esto. Armando una adecuada planificación, porque después también es la ansiedad que tiene uno, porque pasan a otra etapa, es todo un cambio que a ellos les significa el estar jubilados. Y bueno, por ahí uno piensa que va a ser algo sencillo, rápido, y bueno, y nos encontramos con estas cuestiones que bueno, que hay que tener paciencia y esperar. Sí, y bueno, y muchas veces ANSES rechaza, que esto la gente es que no lo sabe, porque nosotros pues lo vemos hace años en un montón de casos que uno dice, esto es súper injusto que a esta persona, no sé, alguien que está en silla de ruedas, se lo hayan rechazado. Yo tuve gente que tuvo en la pandemia un accidente laboral en el cual se quemó como con un amoníaco la parte interna de los pulmones, porque lo aspiró, fue que se rompió un caño en una fábrica. Y a esa persona en 2 instancias se lo rechazaron y no quiso ir a la vía judicial. Me dijo, mira, ya está, no quiero seguir. O sea, él no quiso continuar. Todos vimos un montón de situaciones de injusticia. El tema es que la gente, como no lo vio tantas veces como nosotros, cree que es algo porque, a ver, por lógica uno piensa, no, a ver, esto va a salir porque yo tengo derecho y tengo todas las pruebas de esto. Y no sabes dónde te estás metiendo. En cualquiera de los dos casos, si estas personas no las hubieran tenido ustedes, por eso, bueno, les pedí que salgan en este video, además también para felicitarlas, para mostrar, porque también la gente tiene mucho la idea, la gente tiene como la idea de que el abogado es el abogado penalista, no sé. Hay abogados o abogadas como ustedes que están defendiendo trabajadores que necesitan una prestación y están haciendo muy bien su trabajo, las felicito, y las personas que las contrataron no tendrían el beneficio si no fuera por ustedes. Así que bueno, las felicito y gracias por compartir el caso. Sí, gracias a vos también, Cintia, por darnos la oportunidad de poder, exponer esto y no, es que me parece re importante, porque también la gente quizás, yo creo que es por desconocimiento, la gente cree que, como la mayoría de la gente se jubila por una moratoria, creen que el abogado solo te arma la moratoria, ¿no? Hay un montón de cosas súper complicadas que nosotros hacemos que nadie ve en el día a día, y que está bueno conocerlas y sobre todo alertar al que está, porque yo creo que la función de mi canal es prevenir daños, ¿sí? Que la gente esté informada de antemano de todo lo que les puede pasar, ¿sí? Así que porque es fácil completar un formulario, eso lo puede hacer cualquiera, pero el tema es en casos así puntuales que no se saben defender y que en ANSES los pasan por arriba. Entonces está bueno que siempre se puedan asesorar para que uno los pueda acompañar y pueda prever estas situaciones.
Sí, sí, y aparte también algo que tiene que saber la gente, que a veces quizás el empleado que te esté iniciando el expediente cree que vos estás cumpliendo con determinados requisitos, pero eso después pasa a otros sectores de ANSES y el que dictamina, el que hace la verificación, que yo no sé cómo se hizo esa verificación y dijeron que no estaba en un área... que esté, a ver si estaba, claro, no lo puedo entender qué es lo que verifican, ¿sí? Vi un montón de expedientes donde verificaciones de pensiones en las que para mí eran inventadas, porque una vez tuve un caso que tenemos en juicio de una persona que le verificaron, fui y hablé con Tito, no sé, algo así. Decís, ¿cómo? ¿Sos un funcionario público y no pones nombre y apellido de la persona con la que hablaste? Esto lo inventó ese verificador, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos todos los días nosotros, pero la gente no sabe toda esta interna de cómo funciona, ¿sí? Así que bueno, les agradezco nuevamente. Gracias. Y bueno, espero después que nos veamos de nuevo en algún otro video, ¿sí? Gracias. Bueno, espero que esta información, como siempre lo digo, lo quise mostrar con otras colegas, me parecieron súper interesantes los casos que ellas plantearon en la jornada, pero aparte para que también vean que no es que esto lo digo yo nada más, no, hay casos súper complicados, sobre todo en algunos lugares del país donde hay actividades muy puntuales como esto de las aves, etcétera, o gente que en su jurisdicción no hay un médico legista que haga una pericia, ¿sí? Y pasan un montón de situaciones súper complejas, ¿sí? Así que bueno, como siempre espero que esta información te haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo video.